Vamos a leer Juan 15, 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Amén. Demos lectura. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Hagamos otra oración al Señor. Señor, nos presentamos delante de ti nuevamente, agradeciendo tus bondades, tus misericordias, cuánta gracia has derramado sobre cada uno de nosotros, porque éramos del mundo, pero nos has escogido de entre el mundo, para disfrutar privilegios celestiales al estar unidos a Cristo. Te pido, Señor, que en esta mañana tu bondad sea con nosotros, haciendo que la palabra haga vida en nuestro corazón. La gloria sea para ti al habernos entregado esta hermosa escritura. Te pido que nos bendigas, que la palabra penetre en nuestros corazones, que seamos renovados, transformados, que nuestra vista pase de las cosas de este mundo a las cosas celestiales. Ayúdanos para dejar de ser tan ciegos en nuestro día a día y recordemos que tú eres el centro de absolutamente todo. Te pido, Señor, que nos ayudes el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar entonces con el Evangelio de Juan, esta serie expositiva. Vamos en Juan 15. Hoy día veremos del versículo 18 al 21. Y vamos a continuar con este maravilloso discurso de Jesús a sus discípulos. Este discurso es antes de su arresto. De hecho, ya debemos estar muy cerca de su arresto, de su crucifixión. Es un discurso de enseñanza, un discurso de aliento, un discurso de capacitación, un discurso de preparación. También es un discurso amoroso, compasivo, porque se está preocupando de sus discípulos, los está discipulando, les está enseñando. Pero también es un discurso fiel y fidedigno, porque el Señor no está ocultando nada. Él les ha dicho lo que iba a pasar. Él les ha hablado ahora, como veremos, les va a hablar también del sufrimiento cristiano. Por eso es un discurso fiel. El Señor los prepara, les dice, esto es lo que van a vivir ustedes. No que se vayan a encontrar de repente con el sufrimiento y nunca nos dijeron, sino que el Señor es fiel, Él es fidedigno, Él es veraz. Y seguimos meditando y profundizando en esto mismo, en esta declaración de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada podéis hacer. Y esta es una preciosa doctrina de la unión con Cristo, lo que se le llama en teología la unión mística. Estamos unidos a Cristo. Y es una preciosa doctrina que nos sirve mucho en el ámbito práctico. No, una doctrina nomás está ahí y no nos impacta en nada, no nos sirve para nada. No, la doctrina nos sirve para vivir nuestra vida cristiana. Esta unión mística, esta doctrina, es un impulso para proseguir en la santificación, porque estoy unido a Cristo. Por lo tanto, debo dejar de pecar. Él está conmigo. Sus ojos están en mis ojos. Sus manos están en mis manos. También es un consuelo para los débiles. ¿Por qué? Porque el poderoso reposa en ellos. El poderoso está en los débiles. También esta doctrina es una firme esperanza para los que han pecado. Porque a pesar de que han pecado, siguen unidos a Cristo. Así como un matrimonio cuando pelea, no dejan de ser matrimonio porque son un pacto, están en relación de pacto. De igual forma, el cristiano verdadero, cuando peca, Cristo sigue unido, intrínsecamente,
inseparablemente. Y hoy día veremos otro ámbito de esta doctrina. Esta doctrina nos muestra la verdadera razón por la cual el cristiano es odiado. Es porque Cristo está en él. Esa es la verdadera razón por la cual el cristiano es odiado, por la cual el cristiano es perseguido. Es porque Cristo está en él. Entonces será perseguido y tratado como su Señor. Hay algo que es bastante importante anotar, algo que los discípulos tienen que saber, algo que Pastor Miguel nos adelantó también la semana pasada. El Señor ha hablado muchas cosas muy bellas. Él ha nombrado amor, gozo, amistad, dar fruto, oraciones contestadas, la presencia del Espíritu Santo, que todo lo que se pidiera al Padre en su nombre le será concedido. Y todo esto suena bien, suena muy lindo, maravilloso y es cierto. Pero aún a esta preparación le falta un sabor amargo, que no puede ser quitado de la vida cristiana. Hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas que vamos a sufrir. Hay sabores dulces, pero también hay sabores amargos. Por causa de Cristo, de estar en Cristo, de estar con Cristo, los discípulos serán odiados. Serán odiados. Los discípulos de Cristo serán odiados. Y es por eso que nos sirve evangelizar, una pequeña aplicación práctica, diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Nos sirve. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no es así. Así, si no lo explicamos, simplemente lo decimos tal cual, no es así. El Salmo 7 dice, Dios es justo y está airado contra el impío todos los días. Y el versículo 17, terminando ese salmo, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Nosotros no necesitamos crear una imagen de un Dios que es todo amor y nada de ira, sino que, como dice el salmista, lo alabaremos conforme a su justicia. Por eso no podemos andar ahí predicando, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, con aquel mensaje que iba a decir el incrédulo, ¿me gusta este Dios? Yo también me amo. Y también tengo planes maravillosos para mi vida. Este Dios es perfecto para mí, porque viene a sumar lo que yo ya quiero. Entonces, voy a creer en este Dios. Lo voy a tomar y me lo voy a echar en el bolsillo como un amuleto de la suerte. Y cuando me critiquen o me digan algo por causa de este Dios, lo primero que voy a hacer es blasfemar contra su nombre porque no cumplió su palabra. Me tiene que dar una vida perfecta. Si Él tiene planes maravillosos para mí, y yo también, Él tiene que hacer mi voluntad. Entonces, ese evangelio quita algo medular, algo que no puede ser quitado. ¿Qué cosa? El cristiano sufrirá por causa de su unión con Cristo. Y ese es un precio que nadie está dispuesto a pagar. ¿Excepto qué cosa? Que se le haya predicado el evangelio verdadero y que Dios haya transformado su corazón. Si no, nadie estará dispuesto a pagar este precio porque es un precio muy alto para esta vida. Y vamos a pasar a la primera sección. Odiados desde Cristo. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto no es una suposición, tampoco es una innovación, ni es una opción. El Señor les está enseñando algo que ellos han podido ver con sus propios ojos. A mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero recordemos también quién es el Señor. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero quién es el Cristo? ¿O qué es el Cristo? La palabra nos dice que el Cristo es el ungido, lo que el Antiguo Testamento llamaba el Mesías. Ese es el Cristo, aquel que había sido prometido como un Salvador desde el principio. Ese es el Cristo, el Mesías, ese es Jesús. Y podemos recordar la clase que tuvimos el miércoles acerca de los pactos, ¿cierto? Hay una línea que se traza a través de toda la Escritura cuyo centro es Jesús. Él es el centro, Él es siempre la promesa y luego es el cumplimiento de la promesa y luego es la venida del prometido. Cristo es el centro y el discípulo es aborrecido desde Cristo. Primero Él, primeramente Él. Y eso no comenzó en la encarnación del Señor, eso viene de mucho antes.
El pueblo del Señor siempre ha sido aborrecido por causa de Cristo, por causa de su esperanza en aquella promesa. Desde que se anunció que venía el Mesías, que siempre hubo una línea divisoria entre el mundo y entre los que creían a Dios en su promesa. Creían que el Cristo vendría, y en ese sentido podríamos decir entre los cristianos. Creían que este Mesías vendría. Siempre ha sido el pueblo de Dios menospreciado y aborrecido por causa de Cristo. Y eso no cambiará de antiguo pacto a nuevo pacto. ¿Esto que lo estudiamos el miércoles? Estamos en el nuevo pacto. Pero esto no cambiará. Seguiremos siendo aborrecidos. Y la Biblia nos esconde ese aborrecimiento. Es un aborrecimiento, es un odio injusto, es sin sentido, pero está ahí. Abel siendo odiado por Caín. Noé, objeto de burla de los hombres malos. Abraham, Lot, los ángeles, siendo asediados por hombres perversos. Tenemos a Moisés siendo resistido y perseguido por el faraón. A David, cuya muerte fue buscada por Saúl. También tenemos a los profetas soportando un pueblo duro e incrédulo, que no creía en Dios. Eran israelitas, pero solamente por carne, por sangre, pero no de corazón. Y los profetas debían resistirlos. Todos los hombres de Dios del antiguo pacto fueron odiados y sufrieron por la fe en Cristo. Y alguien podría decir que quizás estoy exagerando. Leamos Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El pueblo de Dios siempre ha sido aborrecido por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque odian esta promesa. Odian al Mesías, odian a Cristo. Desde ahí parte este aborrecimiento. Odian a Cristo en su promesa, en sus dádivas, odian a Cristo en su deidad, en su perdón, en su restauración. Siempre han odiado al pueblo de Dios, pero porque primero están odiando a su Dios, a Jesús, a Cristo. También durante su ministerio terrenal, hemos visto en el antiguo pacto, ¿cierto? Ya era odiado. Primero Jesús, primero Cristo. También durante su ministerio terrenal, a Jesús, ¿qué le pasó? ¿Lo amaban todos? No, la palabra nos dice lo que le hicieron. Lo trataron de blasfemo, de rebelde, intentaron apedrearlo, lo pusieron en dilemas, lo más difícil que podían. Las preguntas más difíciles, ¿para qué? Para pillarlo y poder acusarle de algo. Dijeron que tenía poder del demonio, que su poder venía de Satanás. Intentaron desbarrancarlo. ¿Qué cosas no intentaron contra Jesús en su ministerio terrenal? J.C. Ryle dice que ninguno ha sido tan odiado como Jesús en su ministerio terrenal. Él fue perfecto en todo su carácter, palabras y hechos, infatigable en buenas obras. Pero escribas, sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, judíos y gentiles, todos se unieron para escarnecerlo y hacerle oposición, y no suspendieron sus ataques hasta darle muerte. Eso nos dice J.C. Ryle. Nadie ha sido objeto de tanto odio como Jesús en su ministerio terrenal. Y aún más, como nos dice J.C. Ryle, hasta la muerte, hasta causarle la muerte. Ahí el odio quedaría mucho más patente y lo verían los discípulos en unas horas más. Todos los que son del mundo, incluso Judas, el traidor, irían donde Jesús para quitarle su vida. ¿Por qué? Porque lo consideran su gran enemigo. Entonces, reflexionemos un poco. El orden es el siguiente. Como el mundo odia a Cristo, luego odia a todo aquel que tiene su identidad en Él. Ese es el paso. Primero odia a Cristo. Luego odia a todo aquel que tiene su identidad en Él.
No se puede invertir aquello. Él ha sido odiado por todas las generaciones del Antiguo Pacto. Ha sido odiado en su ministerio terrenal y también ahora está siendo odiado. Y será odiado por los siglos de todos aquellos que perecen. R.C. Sproul dice que el rechinar y el crujir de dientes en el infierno no será porque estén pasando frío. Será porque estarán rechinando sus dientes diciendo, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy justo? ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué él tiene que reinar y yo no? Él será odiado también por siempre por aquellos que están en el infierno sufriendo la condena. Y quisiera hacer ya dos breves preguntas para que usted pueda ir meditando en esto. Primero, ¿llevará la cabeza una corona de espinas y se sentará el cuerpo sobre cojines de algodón? ¿Podemos esperar llevar una corona de oro donde Jesús llevaba una corona de espinas? Preguntas que hicieron Spurgeon y Lutero al respecto. Vamos a nuestra segunda sección. Odiados, vimos, odiados desde Cristo, porque Él ha sido primeramente odiado. Ahora vamos, odiados en Cristo. Odiados en Cristo. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, nos queda claro que el mundo ha odiado a Cristo. En segundo lugar, tenemos que establecer, los discípulos no son odiados por causa de sí mismos. No es odiado Pedro por ser Pedro, ni Juan por ser Juan, sino que son odiados porque tienen su identidad en el Señor y porque están en Él. Y como tienen su identidad en Jesús, no pueden ser amados por el mundo porque el mundo no ama a Jesús. El mundo no ama al Señor, no ama a Cristo. Meditemos tres cosas al respecto. ¿Quién es el mundo? La declaración del mundo y la intención del mundo. Meditemos aquellas tres cosas. Primero, ¿quién es el mundo? Sujetándonos a lo que Cristo ha dicho, el mundo es todo aquello que se opone a Él y todo aquel que no ha sido escogido por Él para ser sacado del mundo. Es decir, todos nacen en el mundo. Todos nacen en el mundo. Los que el Señor saca del mundo, para sí, dejan de ser del mundo. Pero los que se quedan allá son el mundo. Y están en oposición contra Él. Todos aquellos que no creen en Cristo, que no creen en Jesús, que no ponen su esperanza en Él. Entonces, sin miedo a responder con la verdad, los judíos de hoy, que no aceptan a Jesús, ¿son del mundo? ¿Qué decimos nosotros? Así es, son del mundo. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Es así de simple. Los que confían en sus obras para salvación, ¿son del mundo o son de Cristo? Del mundo. Los que dicen que la fe es bonita, pero no hay que ser fanático. Entonces, no hay que ir a la iglesia. O no leas tanto la Biblia. Oración. ¿Qué es eso? Lo que dicen, pero la fe es linda. Es que el amor es lindo. Ustedes se tratan tan bien del mundo, porque no tienen a Cristo. Así de simple. Aquellos que dicen que Dios es amor, pero niegan todos sus demás atributos, toda su justicia, del mundo. Los que rechazan la deidad de Cristo, como los mal llamados testigos de Jehová y los mormones, del mundo. Las personas que tienen una buena moral se comportan muy bien, pero con Cristo tienen un problema ahí. No lo quieren aceptar. No quieren rendirse a su señorío. ¿De dónde son? Según el testimonio de la Escritura y las palabras de Jesús. Son del mundo. Y los familiares suyos, que no creen en el Señor, no le creen a Él. ¿De dónde son? Son del mundo. Los que viven en la casa suya y no creen en el Señor, ¿son cristianos porque viven en la misma casa? No, sino que ahí hay una oposición directa. Son también del mundo. Entonces aquello es el mundo. Segundo, ¿cuál es la declaración del mundo? La declaración es, amamos lo nuestro, pero odiamos a Jesús. Y si no me creen, vamos a Mateo 27, 21 al 23. Mateo 27, 21 al 23.
Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. ¿Cuál es la declaración del mundo? Amamos lo nuestro, odiamos a Jesús. El mundo ama lo suyo, lo ama, se entrega por completo a lo suyo, aunque lo suyo sea blasfemo, odioso, aunque sea un criminal, como lo vemos aquí con soltar a Barrabás, aunque lo suyo sea pecador, reprensible, aunque lo suyo sea rebelde, aunque lo suyo sea malvado, o sea contumaz, o licencioso, no importa. El mundo ama lo suyo. Alguien podría decir aquí, Jesús en este punto se equivocó, porque yo he visto gente del mundo y ellos pelean entre ellos. Entonces, aquí no se da aquello. Bueno, ¿qué podemos responder a esa objeción? Sí, es cierto, el mundo tiene disputas internas, pero no es porque odien la maldad y el pecado, es porque ellos filtran todo a través del embudo o del colador de su egoísmo. Entonces el mundo no odia la mentira, ni la codicia, ni el robo. El problema es cuando me mienten a mí, cuando me roban a mí, cuando es conmigo. Ese es el problema del mundo. Odia el pecado, pero egocéntricamente. Por lo tanto, claro que hay disputas internas. Sin embargo, el mundo se ama a sí mismo, porque no deja de amar la mentira, no deja de amar el mal. El único problema para ellos es cuando el mal toca a la puerta de su casa. Ese es el único problema del mundo y ahí sí van a haber disputas internas. Pero el mundo odia a Cristo. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la declaración del mundo? ¿Amamos lo nuestro? ¿Odiamos a Cristo? Claro, el mundo odia a Cristo. El mundo no odia el bien. Eso nos queda más que claro. El mundo exalta y alaba cuando alguien cuida a otro, cuando alguien da su vida, cuando alguien va como un enfermero, un médico y va a África a dar su vida y dan de su dinero. El mundo eso lo alaba, le encanta, excepto si esa organización es cristiana, excepto si esa organización está predicando, excepto si el que lo hace por causa de Cristo. Ahí hay un problema, porque no es que odie el bien como tal, lo que odian es a Jesús, a Dios. Eso es lo que el mundo odia. Y ahí se puede unir todo este cuerpo de malignidad. Las disputas internas desaparecen. Saduceos, fariseos, gentiles, judíos, todos en contra del cristianismo. No tenemos disputas, no tenemos problemas. Si es contra los cristianos, ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque odiamos a Jesús. Odiamos a Cristo. El mundo ama lo suyo y el mundo odia a Jesús, porque Él es la piedra de tropiezo. En tercer lugar, ¿cuál es la intención del mundo? Lo leímos. Crucifíquenlo, mátenlo, expúlsenlo, que salga de nuestra vista porque es insoportable esta santidad. Él es insoportable para el mundo. Y esa es la intención del mundo, matarlo, destruirlo. Y es lo que hicieron. Mateo 26, 69 al 73. Vamos a dar lectura. Mateo 26, 69 al 73. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». El mundo reconoce lo que no le pertenece. Una criada, otra criada, los que estaban allí, tú andabas con él.
Tú andabas con Él. Tu manera de hablar te descubre. Pedro en ese momento se enfrentó a lo que estamos viendo, al mundo, a su declaración y a su intención. ¿O ustedes creen que si Pedro decía, sí, yo andaba con Él, era para darle un regalo o un premio? No, Jesús iba a ser crucificado y probablemente iban a querer hacer lo mismo con Pedro. Es por eso que Pedro teme. Ahora, quisiera comentarles algo que para nosotros no es ninguna revelación, pero nuestro corazón se resiste a creerlo así o a confesarlo. Si Pedro hubiese sido simplemente Pedro, se acababa el problema. ¿No es así? El problema era que era Pedro más Cristo. Era Pedro con Jesús. Si Pedro hubiera estado sentado en esa fogata, hablando como Pedro, viéndose como Pedro y siendo solo Pedro, ¿qué problema hubiera tenido de compartir las conversaciones del mundo? ¿Qué problema hubiera tenido? Le hubieran dicho, tú, ¿qué es eso? ¿Qué es esa forma de hablar? Yo te he visto a ti, tú andabas con él. Si Pedro hubiese sido simplemente Pedro, no tendría absolutamente ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que Pedro andaba con Jesús. Que Pedro hablaba como los que andaban con Jesús. Ese es el problema. El mundo reconoce lo que no es suyo. Y de hecho, cuando Pedro le negó, que podríamos verlo como un desgaje a los ojos de las personas de Cristo, ¿lo persiguieron? ¿Fueron detrás de él? No, estamos seguros que tú andabas con él. Sino que Pedro lo negó y el mundo se lavó las manos. Aquí no hay nada que hacer. Él no es cristiano. Se acabó la persecución. Sin embargo, Pedro tuvo que soportar ese terrible dolor de negar a Cristo. Entonces, nuevamente, el cristiano es odiado. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Porque ha sido llamado por Cristo. Esa es la fuente del problema y ninguna otra. Versículo 19, nuevamente. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo odia lo que no le pertenece. El mundo odia lo que le pertenece a Dios. Entonces, el cristiano tendrá sufrimientos por causa de su unidad con Cristo. Así es. Y no puede ser cambiado. El primer odiado es Cristo. Él es el primer odiado. Y luego el cristiano es odiado porque tiene su identidad en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Puede el mundo amar los pámpanos y despreciar la vid? No. Odia a los pámpanos juntamente con la vid, porque son una misma cosa. Están unidos. Es por causa entonces de la unión mística que los discípulos tendrán que pasar por los mismos sufrimientos por los cuales pasó su Señor. Juan escribió esta carta cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo persecución. Los acusaban, por ejemplo, de ser rebeldes, aunque ellos serían los más fieles al César. El único problema era que no lo iban a honrar como a Dios. Pero en cuanto a su fidelidad, iban a ser más fieles que cualquier hombre malo e impío. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que las autoridades son puestas por Dios. Pero los acusaban de revolucionarios. Los acusaban de caníbales. Porque ellos celebraban la Santa Cena. Esta es mi carne, este es mi cuerpo. Y tomaban aquello, lo sacaban de contexto y decían, estos son caníbales. También los acusaban de inmorales. Porque ellos celebraban sus ágapes, sus fiestas de amor. Y se imaginarán ya las calumnias que levantaban en contra del pueblo por estos ágapes, que si hubieran entrado y hubieran visto, no hubieran visto absolutamente nada. Pero las calumnias nacen del pecado. Se les acusaba también de incendiarios, porque predicaban que vendría un juicio final con fuego. Y eso lo utilizó Nerón después, para acusar a los cristianos. No, ellos, los que predican del fuego, ellos iniciaron el fuego. Una nueva persecución para los cristianos. Y también se les acusaba de divisores. ¿Por qué? Porque dividían las familias. Porque ahora el cristiano, dentro de su familia, ha causado una división. Este mensaje es el que Jesús le dio a sus discípulos para prepararlos para toda su vida cristiana. Este es el mensaje que Juan recordó
en este evangelio escrito a los primeros cristianos, los primeros que leyeron esto. Por esto seremos perseguidos. Por esto somos perseguidos. Por esto hay sufrimientos. Y este es el mensaje que el Espíritu Santo ha mantenido con su divina inspiración para todos los cristianos hasta el día de hoy. Por esta razón somos perseguidos y somos odiados. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo y Él ha sido odiado primeramente. En tercera instancia, versículos 20 y 21, los discípulos ahora también serán tratados como Cristo. Versículos 20 y 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Tercer y último punto, entonces, el cristiano será tratado como su Señor porque está unido a su Señor. Todo daño hecho al cristiano está siendo hecho a Cristo. Y todo cristiano que no sufre en su vida por causa de Cristo, digamos que hay un cristiano que nunca tiene sufrimiento por causa de Cristo, no es cristiano. No es cristiano. Y yo creo que muchos habrán recordado este pasaje de Hechos 9. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que sillase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El mismo texto nos da la respuesta. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A quién perseguía? Versículo 1. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Contra los discípulos del Señor. ¿Y por qué lo reprende Jesús? ¿Qué le dice? ¿Por qué me persigues? Hay una unión en la persecución, en el sufrimiento entre Cristo y la iglesia, entre la cabeza y el cuerpo. Está unido, no está segmentado. El discípulo del Señor está indisolublemente unido a su Señor, o indivisiblemente o inseparablemente unido a su Señor. No puede ser quitado, no puede ser desgajado, de tal forma que si la cabeza sufrió, el cuerpo también sufrirá. No hay otra forma de poder considerarlo. Entonces, ¿qué le espera a este cristiano? ¿Cómo será tratado? Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Este testimonio es fiel, porque esto le ha ocurrido a los cristianos a través de todas las épocas. Véase el antiguo pacto, véase el tiempo de la encarnación de Cristo, véase el tiempo en el que Él se va y envía el Espíritu Santo. Siempre ha sido esta la realidad del cristiano, realidad de sufrimiento. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8, 35 o 36? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué a Pablo le interesa decir esto al pueblo? Sino porque están sufriendo tribulación y angustia, persecución, hambre y desnudez. Están sufriendo peligro y espada. Por eso es que Pablo escribe esto, porque esta es la realidad del pueblo cristiano. Es una realidad de sufrimiento en las manos del mundo. Porque el mundo ama lo que es del mundo, pero odia todo lo que tiene que ver con Cristo. Odia todo lo que tiene que ver con el Señor. Ama el bien,
Ama las bondades y las misericordias. Ama la compasión, pero odia a Jesús, odia a Cristo. Y cualquiera que haga un bien o sea compasivo por causa de Cristo, ahí tenemos un problema. Pero si quitamos a Cristo de la ecuación, sé tan bueno como puedas y te amaremos. Pero si es por Cristo, no te amaremos. Pero es siempre el odio del mundo, espada siempre, muerte, o también ese odio se puede ver reflejado de otra forma. Y quisiera leer Jeremías. No les pediré que me acompañen porque lo resumí. Capítulos 42 y 43. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Muy resumidamente, la respuesta de Jeremías de parte de Dios les dice: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. El pueblo acude a Jeremías y le dice: Jeremías, anda a tu Dios, dinos qué tenemos que hacer, obedeceremos aunque no nos guste, necesitamos ayuda. Luego Jeremías ora al Señor y les entrega una palabra que la he resumido. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. ¿Pueden creerlo? También aquí se muestra el aborrecimiento por Dios. ¿Queremos oír tu palabra? Vamos a obedecer. Y luego, inmediatamente, vamos a hacer lo contrario. Y vamos a desobedecer. ¿No le ha pasado a usted, como cristiano, que alguien se acerca y le pregunta: tengo tal y tal problema, ¿qué puedo hacer? Entonces usted estudia ese caso, pide ayuda, pregunta, luego escribe un párrafo gigante o un audio de 10 minutos y lo envía por WhatsApp. Esto es lo que tienes que hacer, si no te va a pasar esto. Tienes que acudir a Cristo en primer lugar, es lo más necesario. Tienes que corregir tu vida va camino al infierno. Este problemita que tienes es un problema pequeño, tienes un problema más grande. Tú corriges lo primero, se corregirá lo segundo. Toda una gran respuesta porque usted ha acudido a Dios y ha preparado esta respuesta. Y entonces, después de todo este gran discurso y este gran esfuerzo, porque también Jeremías tuvo que ir a orar y a pedir la respuesta del Señor, después de este gran discurso que la persona está haciendo: sí, es correcto, está bien. Después dice: ¿por dónde tengo que ir? ¿Por la derecha? Sí, me voy por la izquierda. Y ahí quedó todo. Odio también por el Señor. Si usted le hubiera dado un consejo sin mencionar a Cristo, probablemente hubiera sido una buena respuesta para ellos. Sí, lo haré, me parece bien. Voy a ir a consultar el tarot como tú me dices. De seguro por ahí puedo tener alguna respuesta. Oh, es cierto, el horóscopo no lo he revisado hoy día. No sé cuál es la piedra que tengo que ponerme en el cuello. No sé, tantas tonteras. Pero si usted le habla algo que no es una locura, que es Cristo, entonces ahí
se resisten con todas sus fuerzas y deciden no creer. El versículo también nos dice, si han guardado la palabra del Señor, guardarán la de ustedes. Esto podría ser tomado de una buena forma, ciertamente. Así como ustedes han guardado mi palabra, otros guardarán la suya. Y habrán discípulos y habrán discípulos. Pero de acuerdo al espíritu del texto, debe ser tomado de una forma más sombría. Así como han guardado mi palabra y después me dice, ¿tú qué dices? ¿Tú que dices esto y no lo haces? ¿Tú que dices ser hijo de Dios? Entonces haz tal y tal cosa. Tú líbrate a ti mismo. Así como han guardado mi palabra para acusarme, guardarán también la vuestra. Creo yo que esa es la mejor forma de interpretar aquellas palabras. Si han guardado la palabra de Cristo para acusarle de pecado, ¿qué más quedará de ustedes? ¿Qué más quedará de nosotros, que somos pecadores? Claramente que guardarán nuestra palabra y después nos acusarán por aquello. Ah, tú hablas tanto de amor y mira tu cara de enojo. E inmediatamente lo harán para acusar a todos los discípulos del Señor. ¿Por qué esto? Porque no conocen a Cristo. Por tanto, tampoco conocen al Padre que le envió. Y les harán todo tipo de cosas malas y los perseguirán, porque eso quisieran hacerle al Señor hoy día. Por lo tanto, ¿a quién se lo harán? A los cristianos, al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, como siempre es sabio que hagamos algunas preguntas para que la palabra pueda entrar más profundo en nuestro corazón. Primero, ¿el mundo le ama o le odia? Primera pregunta. El mundo, entendiendo la definición de mundo que dimos, ¿el mundo le ama o le odia? Ahora, si le odian por causa del cristianismo, muy bien, porque Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero si el mundo le odia porque usted tiene un mal carácter, porque usted no tiene paciencia, porque usted habla a destiempo, porque en algún momento le dijeron, yo te cuento esto a ti, pero no se lo cuentes a nadie, y después usted se lo dijo a medio mundo, que usted lo odian por aquello, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy día. Si a usted lo odian por ser, ponga su nombre ahí, es por cuenta propia. Estamos hablando del sufrimiento cristiano. Y recuerdo una vez que estaba evangelizando a alguien y ya sentía conmigo a causa de ser odiado por la verdad. Y decía, sí, es cierto, a mí me odian porque yo digo la verdad siempre. No puedo dar el ejemplo tal cual, lo voy a cambiar un poquito, porque si no, no lo puedo predicar. Pero este hombre dijo algo parecido a aquello. Estaba en una junta familiar y se acercó un hombre a su familia y le dijo, hola, pues pobretón. Sí, porque eres súper pobre. Y él decía, se jactaba, no, me odian por decir la verdad. Pero si es pobre, le tengo que decir la verdad en su cara. No, él está siendo odiado porque él tiene orgullo y pecado en su corazón y está obrando conforme a su pecado. No estamos hablando de aquello. Estamos hablando acerca de sufrir por la causa de Cristo. Entonces, repito la pregunta. Por causa de Cristo, en su vida, ¿el mundo le ama o le odia? Por la causa de Cristo. J.C. Ryle igual comenta esto y dice, si usted espera ser recompensado con cariño y gratitud por parte de los hombres, sus esperanzas serán dolorosamente destruidas. Si usted es cristiano, no espere ser amado por el mundo. Usted espere ser amado en el cuerpo de Cristo, como se nos ha predicado durante estas semanas y hemos meditado. Pero no espere ser amado por el mundo, porque ese amor no va a venir. Si no amaron al Señor, ¿cómo le van a amar a usted? Si a Él lo crucificaron, ¿qué le van a hacer a usted? Entonces le pregunto nuevamente, ¿el mundo a usted, por causa de Cristo, le ama o le odia? Porque si el mundo no le odia mucho, es extraño. Si el mundo la recibe con aplausos y con besos y con abrazos, es extraño. Por eso es que es muy extraño cuando vemos una premiación de un artista cristiano en los Grammy, en los Oscars, no sé, por decir algo. Es súper extraño, porque el mundo no galardona nada que venga de Cristo, porque el mundo lo aborrece. Es extraño ver que eso ocurra. Tercera pregunta. ¿Comprende usted que el odio es proporcional a la santidad o a la imagen de Cristo que usted revela? Esta pregunta es humillante para nosotros. Esta pregunta es
humillante y nos hace reflexionar delante del Señor. ¿Comprende usted eso, no? A lo mejor usted no está siendo muy odiado. Si usted no tiene la imagen de Cristo, no va a ser odiado. Difícilmente va a ser odiado si usted no refleja a Cristo con sus actos, con su vida, con sus palabras. Si el mundo no le dice, tú andabas con Jesús como le dijeron a Pedro, es que tu hablar te descubre, tú andabas con Él. Entonces, ¿por qué? Porque había una imagen de Cristo que estaba siendo formada en Pedro. ¿Eso le pasa a usted? A lo mejor usted no es muy odiado. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter de Cristo. No tiene la imagen de Él. Y es por eso que no le odia. Por lo tanto, la santidad es proporcional al odio que se le dará a esa persona. Mientras más santificada esté esa persona, y con eso no quiero decir unas ropas blancas y unas alas, mientras más se parezca a Cristo en su carácter, en su andar, en su hablar, en sus tratos hacia las personas, más será odiado. Cuarta pregunta. ¿Puede recordar momentos donde usted haya podido ser añadido al pueblo de Dios en sus sufrimientos? O si yo le pregunto esto, vienen más recuerdos de aquí negué a Cristo. Aquí iba a decir por causa de Dios y como no estaba con cristianos preferí callarlo y pasar de largo. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué recuerda con esto? ¿Usted puede recordar momentos cuando ha sufrido por causa de Dios? ¿Por causa de Jesús? Que usted ha estado en un grupo y de repente sale la persona hablando de Jesús y ahí empiezan, pero ya, otra vez lo mismo. Otra vez esta persona lo mismo. No confundas. Si una cosa es tu vida y otra cosa es tu religión. Tienes que separarla. Una cosa es tu trabajo y otra cosa es la iglesia. Déjate de estar siempre con lo mismo. ¿Le ha tocado sufrir aquello? ¿Esa persecución? ¿Perder una amistad? ¿Por qué? Porque usted es cristiano y esa persona ya no quiere nada con los cristianos porque son aburridos desde su punto de vista. Entonces, le pregunto de nuevo. ¿Vienen a su mente recuerdos de sufrimientos suyos en los cuales pueda ser añadido al pueblo de Dios? ¿O por el contrario, vienen más recuerdos de veces que usted ha rechazado el nombre del Señor para que el mundo no manifieste tanto su odio? ¿Qué viene a su mente? Quinta pregunta. ¿Siente usted compasión por quien le propina sufrimientos? Este igual es muy importante. Rael reflexiona. A semejanza de nuestro divino Maestro y el siervo Esteban, oremos por los que nos persiguen y calumnian. Esas persecuciones rara vez redundan en daño nuestro, y bien muchas veces nos hacen más adictos a la Biblia y nos acercan más a Cristo y al trono de la gracia, mientras que nuestra intercesión, si fuera atendida en lo alto, podría traer bendición a sus almas. Entonces, claro, estamos sufriendo, pero no es para victimizarnos. Que somos los pobrecitos los cristianos siempre. No, y nosotros siempre somos los que sufrimos. No, es un honor, es un privilegio, como decía Pablo a los Filipenses, es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Y en su contraparte, tenemos que también comportarnos como Cristo. ¿En qué? Señor, perdónales sus pecados, porque no saben lo que hacen. Tenemos que ser como Cristo también en esto, como se comportó Esteban, predicando mientras lo iban a lapidar, lo iban a apedrear. Seguir, tener compasión de aquellos que le propinan sufrimientos. Sexta pregunta, para los pequeños también. ¿A qué edad se debe comenzar a sufrir por Cristo? ¿A los 9? ¿A los 10? ¿A los 11? ¿A los 12? Los pequeños que son cristianos, ¿van a ir al cielo a qué edad? ¿Desde qué edad van a estar participando de las cosas celestiales? ¿Desde los 10? ¿Desde los 11? ¿O desde que creen en Cristo? Si van a ir al cielo por ser cristianos, no importa la edad en la que creen, también entonces deben empezar a sufrir por Cristo desde la edad que tengan. No importa si creyeron a los 8, a los 9, a los 10 o a los 11. Tienen que sufrir por la causa de Cristo, porque esto es bueno, esto es agradable delante de Dios, esto es sano, esto es justo, así tiene que ser. Y no se preocupen, porque igual van a sufrir por otras cosas. Pero mucho mejor es sufrir por la causa de Cristo y sufrir junto a Él. Hermanos, esta es una realidad. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. Él fue asesinado, crucificado por el mundo. ¿Buscaremos ahora nosotros el favor del mundo? ¿Sus abrazos y caricias? Si a Él no se las dieron, no. ¿Nosotros qué buscamos? Que el mundo conozca la luz, que salgan de allí. Eso buscamos nosotros, aunque al hacer esto seamos dañados por ellos mismos. Eso es lo que el cristiano busca. El Señor vino a morir. ¿Y acaso Él no fue dañado? Él vino a entregar su vida. Y muchos de aquellos por los cuales Él murió, lo dañaron. Pero Él lo hizo. Él se adentró al sufrimiento para salvar. Así también nosotros tenemos que adentrarnos hacia las fauces de la oscuridad, no para ser uno con ella, para sacar e iluminar a muchos que están de allá, aunque salgamos todos rasgados y heridos. Esa es la vida del cristiano. Eso es lo que le va a pasar en cualquier parte. Agustín decía, tú rehusas estar en el cuerpo si rehusas llevar con Cristo el odio del mundo. Otro teólogo comenta, ¿no siguen los miembros al cuerpo? Si recibimos bienes de nuestra cabeza, ¿por qué no hemos de soportar también el mal? ¿Queremos rechazar lo problemático y comunicarnos con él solo en lo agradable? No es gran cosa que el miembro padezca con la cabeza, cuando con la cabeza será glorificado. Entonces, ¿qué queremos? ¿Compartir la gloria de la cabeza, pero no sus sufrimientos? Reflexionemos nuevamente. ¿Llevaremos una corona de oro donde Cristo tiene una corona de espinas? ¿O llevará solo la cabeza, la corona de espinas, y el cuerpo estará reposando en cojines de algodón? No, no será así. La realidad del sufrimiento es inevitable para el cristiano. Es algo innegable. Sufriremos, pero hay una gran noticia. Sufriremos también si nos quedamos afuera. También vamos a sufrir. Pero el sufrimiento cristiano es mucho más llevadero, porque estamos unidos a Cristo, unidos a Él. Por lo tanto, si no eres cristiano, entonces arrepiéntete, acude al Salvador. Vas a sufrir igual afuera, de todas formas. Y va a ser mucho peor porque sufrirás por causas egoístas. Estas disputas internas dentro de este cuerpo, dentro de este reino de tinieblas, es algo terrible y aterrador. De hecho, ayer vimos en las noticias, presidente de Estados Unidos, o sea, candidato a presidente, Donald Trump, haciendo su discurso, balazos. Le intentaron disparar a él, le llegó a la oreja, mataron a una persona, 2 más quedaron heridas graves. ¿Y por qué? ¿Por un reino terrenal? ¿Por una ideología que no es acorde a la palabra de Dios? ¿Perderé mi vida por aquello? ¿Y me ganaré el infierno? No. Las disputas en el mundo son terribles y son crueles, porque son reguladas por el mismo Satanás. Pero el cuerpo de Cristo no está llamado a tener disputas egoístas. Está llamado a amar, como ya lo hemos visto, a soportar. Mucho mayores son las bendiciones al estar en Cristo. Por tanto, si no estás en Cristo, acude a Él. Él será amplio en perdonar. Y si eres cristiano, que hoy puedas grabarte esto en la cabeza. Debo sufrir. Es un mandato, es una verdad, es una declaración. Y si no estoy sufriendo, quizás no soy cristiano. Porque si el cuerpo no está sufriendo, lo que sufre la cabeza, eso es muy extraño. Que el Señor toque nuestros corazones, hermanos. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Agradecemos en este día que tú nos enseñes cuál es tu voluntad, a quién nos has llamado. Gracias, Señor, por hacernos parte. Ciertamente podríamos ver estos sufrimientos como una pérdida, como la mancha negra, como el sabor amargo de la comida. Pero no es así, Dios, porque en esto estamos con Cristo. En esto somos unidos a Él y no hay nada que nos traiga más gloria, más bondad, más gracia, más felicidad y más contentamiento que parecernos a Él en todo, incluso e incluidos sus sufrimientos. Ayúdanos, Señor, para ser uno con Él más que ayer,
La gloria sea para ti. Fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén.